Buenas tardes a todos y todas. Les presento, él es Juli, yo soy Lucho. Y antes que nada les cuento, creo que es la primera vez, por lo menos en mi caso, que hablo para tanta gente. Así que si en algún momento me desmayo o Juli se desmaya, no es parte de la presentación. Alguien suba y socórranos, porfa. ¿Sí? Bueno. Ahí va. Bien, los presento un poco a nosotros. Ambos estudiamos Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional, ¿sí? La UTN. Ambos somos docentes de materias que están más o menos relacionadas a lo que es programación, ¿sí? Yo doy sistemas operativos, una materia un poco más técnica y menos de la parte de programación, y Juli da una materia que se llama Paradigmas de Programación, ¿sí? Y fue justamente en esa materia, para mejorar lo que es la experiencia de alumnos y alumnas, que nació lo que hoy es Mumuki, ¿sí? Y como todavía no tenemos el nombre de Mercado Libre ni de empresas así, imagino que la mayoría no tiene ni idea qué es Mumuki, ¿sí? Así que más o menos les cuento. Nosotros somos un proyecto argentino, ¿bien? Que tiene como principal fin llevar lo que es la programación a gente de todas las edades, a todas las escuelas. Y para eso hoy en día tenemos un montón de áreas, ¿sí? Desde 2015 que empezó hasta hoy fuimos creciendo un montón. Pero las principales áreas que tenemos son toda una parte que es de educación, ¿sí? Que da servicios, como por ejemplo formaciones docentes, hace manuales, elabora contenido pedagógico. Y después hay toda otra parte que es la parte de tecnología, que es en la que estamos Juli y yo, que nos encargamos de lo que es el mantenimiento y desarrollo de diferentes herramientas. Bueno, ahí va. Bien. La principal herramienta que tenemos hoy en día es la que nosotros le decimos la plataforma, ¿sí? O laboratorio. Es una plataforma online para enviar soluciones y aprender programación. ¿Bien? Lo que tiene es una serie de recorridos didácticos, algunos que son privados, que están desarrollados para clientes, como pueden ser estados, San Luis, Mendoza, Tierra del Fuego, y algunos que son públicos, ¿sí? Que cualquiera de ustedes se mete en esa página de ahí, mumuki.io/path, o sea, recorridos, y puede empezar a programar de manera gratuita, ¿sí? Mumuki tiene una parte que es totalmente gratuita. Divina las transiciones entre slides, genial. Bien. En estos recorridos lo que planteamos son una serie de ejercicios que uno tiene que ir resolviendo y Mumuki te dice si está bien o está mal y en base a eso vas avanzando lo que son las diferentes guías, capítulos, lecciones, etc. ¿Sí? Probablemente esto no les suene demasiado loco, ¿sí? Si alguno o alguna ya estudió programación, hizo algún curso online. Levante la mano, de hecho, ¿quién sabe programación? ¿Quién hizo algún curso online? Bueno, la mayoría, entonces probablemente me entiendan de qué estoy hablando, ¿sí? La mayoría de las plataformas te piden, no sé, en algún ejercicio, definir una función que haga tal cosa, entonces vos escribís tu codiguito, lo envías y te dice, che, ¿lo que hiciste está bien o está mal? ¿Bien? Y eso ya es un montón, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, y por lo que creemos que es interesante y por lo que estamos hoy acá, es que no solo evaluamos si la solución es correcta o incorrecta, sino que le agregamos un paso más, ¿sí? Si alguno viene de un ambiente medio técnico de la facu, probablemente escuchó hablar de eficacia versus eficiencia, ¿sí? Eficacia era cumplir el objetivo, la eficiencia es hacerlo de la manera óptima, ¿sí? O de la mejor manera. La mayoría de las plataformas hoy en día lo que hacen es chequear la eficacia, que como dije antes igual es un montón. Ahora yo voy a contar que hay un montón de procesos involucrados para poder ver si una solución enviada es correcta o no. Pero además lo que ofrecemos de Mumuki es chequear también un poco la eficiencia, ¿sí? Ver si una solución no solo cumple los objetivos, sino si lo hace de la manera correcta. ¿Qué es de la manera correcta? La mayoría me dijo que ya programó o está relacionado en programación. Ustedes saben que un problema se resuelve de varias maneras, ¿sí? Y no todas son igual de copadas. No todas respetan las convenciones de un lenguaje, no todas usan los métodos apropiados, ¿sí? Y eso, si ustedes se imaginan, es bastante difícil de chequear de manera automática, ¿sí? Lo que un sistema, al recibir una solución y evaluarla, por ahí me puede decir si está bien o no. Pero empezar a ver si usa los métodos correctos, si no tiene malas prácticas de código y demás, no es tan fácil. ¿Bien? Yo me voy a centrar en lo que es la parte de ver si está bien o mal, que es la parte que, como les comentaba, hace la mayoría de las plataformas.
Y después Juli les va a contar cómo ver el tema de la eficiencia, ¿sí? No solo chequear si está bien o mal, sino ver si es de la manera óptima. Les cuento un poco, ya que es una charla de sistemas, les cuento un poquito lo que es la arquitectura de nuestra aplicación. Tenemos dos grandes... de hecho, les voy a mostrar primero un ejemplo de código para que vean un poco. ¿Sí? Esto es Mumuki. Esto es una guía, ¿sí? Yo creé una guía de ejemplo antes de venir para mostrar a ver cómo funcionaba todo. Y esos son los diferentes ejercicios, ¿sí? Recién entro a la guía, entonces no resolví ningún ejercicio todavía. Vamos a ir al primero. Bien. Así se ve un ejercicio tradicional. Obviamente está medio simplificado, porque no tengo tiempo de meter un enunciado así, explicarlo y hacerlo. Bien. Pero las cosas importantes es que allá arriba a la derecha me dice JS, ¿sí? Este ejercicio es de JavaScript. O sea, yo la solución que tengo que ingresar tiene que ser en el lenguaje JavaScript. ¿Quiénes conocen JavaScript? Excelente. Muy bien. Es un enunciadito que me dice que tengo que declarar una variable que se llama evento y asignarle un valor, ¿sí? Nerdearla. Entonces, yo en mi casa lo resuelvo. ¿Sí? Y me equivoco. En vez de poner nerdearla, le digo nerdear. Envío esta solución y me dice, uy, tu solución no pasó las pruebas, ¿sí? Me doy cuenta que me faltó una parte y le escribo la. Uy. Cuando lo envío, me dice, genial, ahora sí tu solución pasó las pruebas. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Sí? Si ustedes ya saben de programación y demás, se imaginan que quizás chequear esto no es muy loco. ¿Qué podría hacer? Sencillamente, agarrar el código que me llega y yo podría tener hardcodeado, ¿sí? Chequear que diga exactamente eso, var evento es igual a nerdearla. Entonces, no tiene mucha magia, ¿sí? El tema es que si yo hiciera eso, ¿sí? Si Mumuki hiciera eso, probablemente esto no andaría, ¿sí? Porque estoy comparando contra un string y ahí lo cambié. Sin embargo, me sigue diciendo, bien, tu solución pasó las pruebas. Porque en JavaScript, como saben, tanto var como const como let me permiten declarar variables, ¿sí? Yo pongo let, también funca. ¿Bien? Ahora, alguien un poquito con conocimientos un poco más avanzados me podría decir, bueno, quizás no estás hardcodeando ese string en particular, sino estás usando una expresión regular, ¿sí? No sería muy complicado chequear esto con una regex. Cualquier cosa que diga más o menos evento igual a nerdearla, me aprueba el ejercicio, otra cosa no, ¿sí? Lo que pasa es que si yo hiciera eso, se complicaría en soluciones como estas, por ejemplo. Debería haber copiado y pegado, pero bueno. ¿Sí? Esto está bien mandar, para que me crean que no está todo hardcodeado. Si le escribo nerdear solamente, no anda, ¿sí? Y de vuelta esto también con una regex un poco más loca se podría hacer. El tema es que una solución correcta podría ser algo así, ¿sí? De una manera media, o sea, no sé por qué alguien haría eso en la vida real, pero podría asignar, nerdearla a evento de esa manera, ¿sí? Concateno dos strings, el valor de evento sigue siendo nerdearla, y ahí ya se empieza a complicar un poco, ¿sí? Las regex tienen que ser súper locas. Justo Juli es, creo que la persona que conozco que más sabe de regex, así que él podría haber codiado eso, pero no es el caso, ¿sí? De hecho, a ver, me puse creativo en vivo, no es una gran idea. Si sale mal, discúlpeme. Yo podría hacer algo así. ¿Qué estoy haciendo ahí? Tengo la variable evento, la asigné nerdearl, y le estoy concatenando una cosa media loca que me está diciendo del carácter ASCII 97, ¿sí? Va del número 97, pasámelo a ASCII. Que si alguien tiene el ASCII en la cabeza, ese es el A, la A minúscula, ¿sí? Entonces, ahí estoy escribiendo nerdearla de una manera mucho más rebuscada. De vuelta, no sé por qué alguien lo haría, pero se podría, ¿sí? Y para que me crean que esto no está de vuelta hardcodeado, si yo le pongo 98, fíjense que me dice que no pasó, y la prueba definitiva de que está ejecutando algo de alguna manera es que me dice que nerdearla no es igual a nerdear, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 98 es la B,
¿Bien? Entonces, los que son un poco desconfiados como yo, creo que me empiezan a creer que... ¿Se subió el volumen? Bueno. Me empiezan a creer que algo se está ejecutando, ¿sí? Ahora, alguien más astuto o más astuta podría decir, bueno, pero estás ejecutando JavaScript. ¿Qué particularidad tiene JavaScript? Se ejecuta en el navegador, ¿sí? Entonces tampoco es algo demasiado loco. Yo podría estar agarrando esa solución, corriéndola y chequeando el resultado. ¿Bien? Pero con el siguiente ejercicio, espero que me empiecen a creer un poco más. Voy a dejarlo en verde porque tengo un TOC que sí o sí tiene que quedar en verde. ¿Sí? Para Mumuki, como les decía, el verde es aprobó y el rojo es no aprobó. Yo tengo medio una obsesión de que cuando empiezo una guía la tengo que terminar y tiene que quedar sí o sí en verde. Si no, como que medio me molesta. ¿Sí? La gente del sistema tenemos algunos TOCs raros. ¿Sí? Bien. Espero que todos conozcan esa gema. ¿Sí? ¿Qué lenguaje es? Excelente. ¿Sí? Veo que hay mucha gente enamorada de Ruby como yo. ¿Sí? Y tiene una particularidad, a diferencia de JavaScript, Ruby es un lenguaje del servidor. ¿Sí? Yo no puedo ejecutar en un navegador Ruby. O quizás sí, después vamos a ver, pero con herramientas normales yo no podría ejecutar Ruby en un navegador. Entonces, si eso llega a andar, ya medio que pruebo que no estoy corriendo las cosas en el navegador, sino que en algún momento hay un servidor remoto que está haciendo cosas. ¿Sí? Podría estar en mi compu también, pero bueno, hay otro elemento que está haciendo cosas por mí. Entonces, ¿cómo escribo el promedio de una lista en Ruby? ¿Sí? Ni leí el enunciado. Perdón. Dice, define una función que es promedio de, que recibe una lista de valores numéricos y me devuelve su promedio. ¿Sí? Como Ruby es hermoso, esto se resuelve muy fácil. No tengo ni que escribir return ni nada, porque Ruby lo sabe por mí. ¿Qué es el promedio de una lista de números? Lo estoy sumando todos y lo divido por la cantidad de elementos que tengo. ¿Bien? Eso me va a dar 2 más 3 más 4, por ejemplo. 9, costó esa. Dividido 3, ¿sí? El promedio es 3. ¿Bien? Entonces esto debería andar. Anduvo, ¿sí? Para que me crean que no está hardcodeado, voy a sacar la parte de size. Entonces, por ejemplo, eso me debería dar 9 directamente. Yo igual me definí otro tipo de tests. Ahora vamos a ver. Bien. Acá me dice, lo que hiciste está mal, ¿sí? En mi caso me olvidé de dividirle el size, entonces no hace lo que tiene que hacer. Y me dice, tu solución no pasó las pruebas. Y me tira como 2 ítems. Eso es porque yo antes definí en otra herramienta que le llamamos la biblioteca, ¿sí? Que es para subir contenido, le definí que voy a tener 2 tests. ¿Sí? Así que ya algo les estoy adelantando. Los chequeos los hacemos corriendo test. En este caso es RSpec, que es la herramienta que permite testear en Ruby. ¿Bien? Si yo entro a los detalles, puedo ver un poco de qué se trata ese test. Me dice, yo quería calcular que el promedio de 1, 2, 3 sea 2. ¿Sí? Lo sumo a 6, divido 3, 2. Pero me dice, tuve 6. ¿Por qué? Porque me olvidé de dividir por 6. Entonces me está haciendo la suma nomás. ¿Sí? ¿Y por qué definí 2 tests y no uno solo? Si yo defino un solo test, alguien muy pillo me podría decir, por ejemplo, yo solo definí el de arriba. ¿Cómo resuelvo esto? Devuelve 6. Perdón, devuelve 2. ¿Sí? Si yo devuelvo 2, la primera solución va a andar. Porque el promedio de eso es 2 justo. El tema es que, como creé otro ejemplo, ¿sí? El de abajo ya no funcionó. El promedio de 4, 4, 4 no es 2, es 4. ¿Sí? Entonces con eso medio que me aseguro que una solución así hardcodeada no ande. ¿Bien? Ahora sí, pasamos un poco a la parte técnica. Lo que acaban de ver recién, nosotros le llamamos el laboratorio. Es la plataforma donde se muestran los contenidos, se muestran los ejercicios y donde yo ingreso el código. ¿Sí? Cada vez que yo toqué enviar, eso disparó una request. Créanme que no a mi máquina, sino a un servidor muy lejos, ¿sí? En DigitalOcean, Estados Unidos creo. ¿Sí? A otra aplicación que le llamamos Corso, ¿sí? Que es donde pasa la magia. Está compuesta por 2 herramientas principales, un planificador, ¿bien? Y algo que nosotros le llamamos runner. ¿Por qué tenemos planificadores? Hoy en día más o menos hay 30.000 personas por mes usando Mumuki, ¿sí? Y no es loco que en 10 segundos se manden 50 soluciones. Probablemente a las 3 de la mañana no pase eso, pero si la gente está muy aburrida después del almuerzo, tipo 2, por ahí se mandan un montón de soluciones. ¿Sí? Entonces, medio que tenemos que bancar la concurrencia, y parte de bancar esa concurrencia es empezar a encolar pedidos. Yo no puedo atender todo junto, sino que
con algún criterio voy decidiendo qué atender. En este caso yo ejecuté JavaScript y Ruby. Nosotros soportamos hoy en día 19 lenguajes, ¿sí? Algunos de ellos compilados, por ejemplo, vos podés mandar Java y bandar, ¿sí? Imagínense que ejecutar Java es mucho más pesado que ejecutar Ruby. Ruby es un lenguaje interpretado, entonces lo que hace solamente parsea el código y me ejecuta, ¿sí? Java, al ser compilado, yo cuando envío una solución la tengo que compilar, correr los tests y comparar contra los resultados esperados. Entonces, Java requiere mucha más máquina que lo que es Ruby. Entonces, con ese planificador decimos, bueno, si te viene una solución de Java y una de Ruby, corre primero la de Ruby, que va a tardar mucho menos, y después pasa a la de Java, ¿sí? Y no solo podemos nosotros ejecutar tests y demás, sino también tenemos una especie de REPL, ¿sí? Una consolita, donde mandamos queries, por ejemplo, una rapidita, 1, 2, zoom, esto me haría decir 3. Y me contestó 3. ¿Sí? Imagínense que hacer esa consulta es mucho más liviana que correr todos los tests y demás. Entonces, cuando nos llega una consulta de este estilo, la encolamos primero. Para la gente fanática de la arquitectura y eso, les cuento un poquito. Acá yo lo planteé como 1, 1, 1. La realidad es que de laboratorio tenemos varias instancias, ¿sí? Que están atrás de un load balancer, al igual que de Corso. Entonces, en realidad lo que estaba pasando ahí es, todo el tiempo me estaba contestando, o probablemente me estuviera contestando, un laboratorio diferente y un Corso diferente cada vez, ¿sí? Un load balancer se encarga de, yo le tiro una request y dice, primero a vos, primero a vos, primero a vos, me distribuye la carga para que ningún servidor se colapse, ¿sí? Y yo le dije, bueno, el planificador agarra esa solución y se la pasa al runner correspondiente. Entonces, ahora les tengo que contar un poco qué es un runner. ¿Bien? No, no era por ahí. Bien. No les comenté antes, pero Laboratorio y Corso están hechos en el mejor lenguaje del mundo, en Ruby, ¿sí? Y los runners también, lo hicimos en Ruby. Por curiosidad, si quieren saber, en realidad son gemas, que es como Ruby le llama a las bibliotecas. O sea, en un lenguaje tradicional yo le diría biblioteca, en Ruby le llaman gemas, por eso el loguito de la gema, sí que es un Ruby. Todo tiene sentido. Bien. Y tenemos un runner por cada lenguaje. Entonces, por lo menos, ya saben que tenemos 2 runners nosotros, el de Ruby y el de JavaScript. Y como les contaba antes, en realidad tenemos 19. ¿Sí? Tenemos Java, tenemos SQL, HTML, un montón de lenguajes conocidos, y si me da el tiempo, que creo que sí, les puedo mostrar alguno que no es tan conocido. ¿Bien? Esto lo que permite es ejecutar soluciones, ¿sí? Cada runner implementa un framework nuestro, que le pusimos MumuKit, porque es Mumuki y es kit de soluciones. Bastante bueno. Ponele, qué exigente que están, chicos. Bien, eso lo que nos permite es tener una interfaz unificada. Yo cuando ejecuto una solución de Ruby, una de Java, una de lo que sea, yo quiero que la respuesta sea más o menos la misma. Si Ruby me devuelve Sarasa y Java me devuelve otra cosa, a la hora de mostrarlo no está tan piola, ¿sí? La idea es que la respuesta, no importa el lenguaje, sea más o menos estándar. De eso se encarga MumuKit. ¿Sí? Y acá les puse, permite la ejecución de comandos dentro de un contenedor. Imagino que hoy en día todos habrán escuchado hablar de Docker. ¿Sí? Manos arriba por Docker. Bien. Usamos Docker. ¿Por qué? Yo podría tener, si quisiera en Corso, bajados todos los lenguajes, ¿sí? Pero sería un problema medio ya de bibliotecas, de versiones. Nosotros tenemos, por ejemplo, Python 2 y Python 3. No tengo idea, pero quizás no se lleven bien, entonces tener instalados los dos en el mismo entorno me puede traer algún problema. Usando Docker nos olvidamos de eso. Y algo que por ahí les suene medio loco, pero lo hacemos y nos dimos cuenta que en realidad es la mejor solución, no es tener levantado los 19 contenedores, ¿sí? O sea, los 19 runners todo el tiempo, sino que cada vez que llega un request, nosotros creamos un contenedor, ejecutamos la solución y lo desechamos. ¿Sí? Parece medio antiintuitivo. O sea, me conviene tener un pool de runners que todo el tiempo estén ejecutando en vez de crear y desechar. Pero créanme que Docker es muy rápido, ¿sí? Muy rápido. Crear y destruir un runner más o menos nos tarda 150 milisegundos. Y ejecutar una solución puede tardar entre 1 y 3 segundos. Entonces, el overhead, ¿sí? El desperdicio de tiempo de crear y destruir un contenedor es muy bajo. Entonces, nos dimos cuenta que es la mejor solución. Eso aparte nos deja tener, nos evita problemas de seguridad, ¿sí? Nos permite que todo el tiempo sea idempotente, o sea, yo mando una solución ahora y la mando en 10 minutos y me devuelve lo mismo. Si yo tuviera un ambiente, o sea, si yo usara el runner todo el tiempo el mismo,
por ahí una solución anterior me afecta a la siguiente. ¿Sí? Acá me aseguro que esté todo aislado. Y nos permite escalar bastante fácil. Cuando tenemos mucha concurrencia, ¿qué hacemos? Levantamos más servidores, que levanten más instancias de esos contenedores y listo. ¿Sí? Entonces, está todo bastante pensado para soportar seguridad y una buena concurrencia. Y quedan 24 minutos, y vos, Juli, me dijiste que querías 25, así que Sí, la parte del... Bueno, nada. Me como una parte, nunca se van a enterar qué era. Lo siento mucho. Hola, hola. ¿Todavía no hablé? Perfecto. Bien, como bien les decía Lucho recién, cuando nosotros... perdón. Como bien les decía Lucho recién, el análisis o la evaluación del código mediante test es algo que probablemente no es muy innovador. Si trabajan de hecho en desarrollo, seguramente es algo que ven todos los días. Ahora, para hacer lo que Lucho les mencionaba antes, de ver si el código no solo pasa las pruebas, sino que además está bien escrito, nosotros tenemos una solución que probablemente es menos conocida, porque la hicimos nosotros, y se llama Mulang. Mulang es una herramienta desarrollada en Mumuki, está escrita en Haskell y tiene soporte para hacer análisis sobre 9 lenguajes de programación distintos. Este análisis que hace Mulang lo hace a través de lo que nosotros llamamos inspecciones. Estas inspecciones, además, nosotros las clasificamos en 2 categorías, que son los code smells y las expectativas. Sobre los code smells, bueno, de nuevo, si están en el rubro, probablemente sea un concepto con el que ya están familiarizados. Pero empecemos con un ejemplo. Uf, casi me mato. Acá tenemos un cacho de código escrito en JavaScript. Define una función que se llama es mayor de edad y dada una edad nos dice si esa edad es mayor o igual a 18 o si es de una persona que es mayor de edad. Ahora, este código que tenemos acá, ¿funciona? Sí. O sea, si le damos, por ejemplo, 15 como edad nos va a devolver falso, si le damos 20 como edad nos va a devolver verdadero. Ahora, ¿qué pasa con este código? Hay algo que huele mal. ¿Sí? Está rancio. De hecho, veamos qué tiene para decirnos Mulang sobre esto. Ups, no quería hacer eso, perdón. Empieza desde donde estaba recién. Bueno, mientras tanto, bien. Si vamos, nos salteamos el ejercicio que no pudo hacer Lucho. Ah, buenísimo, les juro. Y si nos acompaña el internet. Sí, bien. Acá tenemos el mismo código que acabamos de ver en la diapositiva. Y bueno, este es un ejercicio que justamente lo que pide es definir una función que es mayor de edad y que nos diga, dada una edad, si es mayor de edad. Bien. Si nosotros enviamos este código en Mumuki, si solo tuviéramos el tipo de pruebas de las que hablaba Lucho, entonces nos diría que todo está bien, ¿correcto? Ahora, intentemos enviar la solución y nos va a decir lo que ya estábamos viendo antes acá, que el código pasó todas las pruebas que pusimos, pero además ahí arriba nos está tirando un par de advertencias, que esto es lo que nos está aportando Mulang. Nos dice, es mayor de edad, hace comparaciones booleanas innecesarias, lo cual es cierto. ¿Por qué estamos haciendo igual a true acá? No tiene ningún sentido. Tipo, si esto es falso, todo esto es falso. Si esto es verdadero, todo esto es verdadero. Entonces, no nos aporta nada, lo podemos volar. Si enviamos la solución de nuevo, ven que ya no aparece esa advertencia. Y nos dice, es mayor de edad, tiene ifs innecesarios. Lo cual también es cierto. Si esta expresión es verdadera, entonces el código retorna verdadero. Si esta expresión es falsa, entonces el código retorna falso. Entonces, bien podríamos estar haciendo esto simplemente, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Ah, el teclado está en español. Un momento. Sí. El teclado en español está mal, ¿ok? Bien. Y ahí todo anda bien. Ya no tenemos advertencias. Según Mulang, esto está bien. Volvamos a la presentación. Teníamos el cartelito de... ¿No? Mándale Creo que flecha. se me... Bueno, sí, lo siento.
¿Hola? Perdón, bien, perfecto. Entonces, habíamos dicho dos tipos de inspecciones, los code smells y además tenemos las expectativas. Las expectativas, la diferencia que tienen con los code smells es que un code smell es un code smell en cualquier lado. No necesitamos saber el contexto en el cual estamos haciendo la prueba o cuál es el ejercicio que estamos resolviendo. Si tenés una comparación de booleanos innecesaria, sea cual sea el ejercicio, ese es el caso. Ahora, para las expectativas, nosotros es algo que queremos definir como algo que esperamos del código del estudiante o la estudiante, del código del estudiante, y que va a depender del ejercicio. Por ejemplo, acá tenemos un código de nuevo en JavaScript que define una función y nos dice si dado un vector nos retorna la cantidad de elementos que tiene ese vector. ¿Sí? Entonces, ¿este código funciona? De nuevo, sí, funciona. ¿Tiene algún code smell? No, ninguno. Que está Y hecho en entonces, JavaScript. ¿cómo? Que está hecho en JavaScript y no en Ruby. Claro, Pero después de eso, todo bien. Sí. correcto. Ahora, ¿está bien el código? Y depende del ejercicio que estemos resolviendo. O sea, recordemos, Momuki es una plataforma educativa. En algún momento nosotros tenemos que enseñarte a hacer, por ejemplo, un for each, o hacer un for, o lo que sea. Entonces, si el ejercicio que está resolviendo él o la estudiante es un ejercicio que busca enseñarte a usar un for each, entonces este código no está bien, porque no te está llevando lo que queremos que vos aprendas. Si vamos a otro ejercicio, que de nuevo preparé con el mismo código que el de la diapositiva, y enviamos esta solución, nos va a decir cantidad de elementos, debo usar for each. ¿Sí? Bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno, lo arreglo ahora. Entonces, si escribimos, veamos, led cantidad igual a 0. Y hacemos un vector punto for each, un elemento. Me debería haber copiado la solución en algún lado. Sí, Codear en vivo siempre es peligroso. Cantidad, más. No sé si puedo poner espacios. Probablemente no. Devolvemos cantidad. Y enviamos la solución. Nos dice, ahora, si el internet nos acompaña, bien, que la solución ahora pasó todas las pruebas. ¿Por qué? Porque habíamos definido en el ejercicio que queríamos que el código estuviera usando un for each, para que el estudiante aprenda a usarlo. Bien, entonces, este es el tipo de análisis que hace Mulang sobre nuestro código. Ahora, ¿cómo funciona esto por detrás? Cuando nosotros le enviamos una solución a Mulang, lo que hace Mulang es, toma esta solución, la parsea y la transforma en una AST. AST, que no significa como sugiere Google, aspartato aminotransferasa. ¿Qué carajo es eso? AST es una forma cheta de decir una estructura que representa un cacho de código. ¿Sí? Las siglas son por Abstract Syntax Tree. No es particularmente importante. Entonces, Mulang toma el cacho de código, lo convierte en un AST. Ahora, el proceso para conseguir este AST varía un poco de lenguaje a lenguaje. Yo no lo mencioné antes, pero creo que si estaban viendo las diapositivas, decía que Mulang tiene soporte nativo para 5 lenguajes en realidad y soporte externo para otros 4. Entonces, en este caso, JavaScript, Java y Python son lenguajes para los cuales tienen un soporte nativo y nosotros podemos simplemente pasarle el cacho de código así como viene a Mulang y que mediante una dependencia, parsea el código, lo transforma en un AST propio de esa dependencia y después
recorre este AST y lo transforma en su propio AST. Muchos ASTs. Sí. En el caso de Ruby, por otro lado, no teníamos una dependencia que estuviera en Haskell que pudiera parsear el código y transformarlo en un AST, entonces lo tuvimos que resolver por fuera. En una aplicación que nos hicimos nosotros mismos, hacemos los primeros 2 pasos que dije antes, que sería tomar el código, lo transformamos en el AST de Mulang, y después el AST se lo manda directamente a Mulang para que Mulang haga el recorrido y después las evaluaciones sobre este AST. Bien, entonces, ahora que sabemos más o menos cómo funciona esto, que tenemos un AST por lo menos, ¿qué cosas podemos hacer con esto? Bueno, lo primero que se me ocurre es lo que ya estamos haciendo, creo que es algo medio loco, ¿no? Análisis semántico sobre el código. Me parece que es algo interesante. Pero ya hablamos de eso, así que hablemos de otras. Y la siguiente cosa que se me ocurre, entonces, es que podríamos hacer transpiling, ¿no? Acá tenemos un cacho de código que está escrito en JavaScript y tenemos otro cacho de código que está escrito en Python. Los dos son semánticamente idénticos. Y si en ambos casos enviamos ese cacho de código a Mulang, lo que nos genera, el AST que nos genera, es este que tenemos acá en el medio. Ambos generan el mismo AST. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer el camino inverso, es decir, no generar el AST a partir del código, sino generar el código a partir del AST, bien digo, ese camino, entonces nosotros también podríamos hacer eso. Podríamos agarrar un cacho de código que está en un lenguaje y traducirlo, entre muchas comillas, a otro lenguaje. Bueno, lamentablemente el camino inverso en este momento se los estamos debiendo. Y sí, es algo que todavía no tenemos implementado. No es algo en lo que estemos trabajando tampoco. Pero siempre aceptamos contribuciones Claro. de la generosa comunidad. Sí, bien. Entonces, prosigamos. La primera, dijimos, transpiling. Segunda cosa que podríamos hacer, lo que se me ocurre es, si tenemos en cuenta que el AST de Mulang conserva el significado semántico del código que escribimos, o en otras palabras, es una estructura que dice qué es lo que tiene que hacer el código, entonces no debería sonar tan loco que nosotros pudiéramos ejecutar ese código. ¿Correcto? Y bueno, sí, esto es algo para lo que tenemos un soporte parcial. Estamos todavía mucho esfuerzo de poder ejecutar un código que tenga una complejidad realista. Pero bueno, tenemos un soporte básico, podemos ejecutar soluciones sencillas con operaciones de suma, resta, algebraicas, ese tipo de cosas, definir funciones, llamarlas. Y de nuevo, somos una plataforma educativa. Probablemente los ejercicios que tengan que resolver no sean extremadamente complicados. Entonces, en muchos de los casos de los ejercicios que nosotros planteamos, es suficiente. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Y la siguiente que se me ocurre es, hay compiladores de Haskell a JavaScript. Entonces, no toco eso. Entonces, lo que podríamos hacer es compilar Mulang a JavaScript y ponerlo o importarlo en una página en un navegador, ¿verdad? Y esto, de nuevo, es algo que estamos haciendo. De hecho, como ven acá, esto es una captura de pantalla de mi navegador. Estamos en la pestaña de la consola y yo llamé a Mulang con una función y me respondió. Lo particularmente hermoso que tiene este punto en particular sobre el resto es que no necesitan creerme, porque lo pueden probar ustedes mismos si así lo desean. Les doy 10 segundos para que... No veo gente escaneando, ¿eh? Ahí va. si alguien quiere, no sé. Si tenemos tiempo, ¿lo podemos probar nosotros? Sí. De hecho... ¿qué seguía? Improvisando.
Sí, de hecho tenemos tiempo, ¿por qué no? Vamos a probarlo nosotros. ¿Se me desconectó el internet? No sé. Veamos, tenemos a Mulan. Esta es la URL que les pasé recién. Tiene varias pestañas, las primeras 5, creo, tienen documentación sobre Mulan, lo cual es muy lindo, pero no nos interesa. Nosotros queremos ir a jugar. Entonces, en la pestaña esta de Try It tenemos varios ejemplos de cosas que le podemos pedir a Mulan. Algunas de ellas ya las vimos, por ejemplo, análisis de smells. Acá tenemos una solución en Prolog. Bueno, no importa, es lo mejor que hay. ¿Cuánto saben Prolog de acá? Mejor de lo que pensábamos. Si lo mandamos a analizar, nos dice que Sound tiene... Bueno, es un identificador demasiado corto porque acá le estamos definiendo además que si un identificador tiene menos de 4 caracteres, se considera un identificador demasiado corto. Y además, en parent of, ahí, nosotros estamos diciendo que la sintaxis correcta es usar snake case. Entonces, si está escrito así en camel case, eso va a fallar. Si yo esto lo escribiera, en cambio, con snake case, nos debería... Ok, ¿qué pasó? Por eso no hay que hacer demos en vivo. Sí, por eso no hay que hacer demos en vivo, es verdad. Bueno. A ver, los que dijeron que sabían Prolog, ¿qué pasó? Totalmente posible. Entonces, en vez de hacer eso, lo que debería haber hecho, me decís, es... Sí, esto no es snake case, es camel case. Gracias. ¿Correcto? Sujeto desconocido. Correcto. Perfecto. Un aplauso, por favor. Bien. Algo más con lo que podemos jugar es lo que había mencionado antes, que es que podemos ejecutar código en Mulan. Acá tenemos un cacho de código en JavaScript, define una función que toma un número y nos devuelve ese número más 1. Y abajo tenemos un test que prueba que si llamamos a esa función con 1, nos devuelva 2. Si mandamos a analizar esto, nos devuelve éxito. Si en cambio, no sé, acá yo me equivoqué y en vez de sumar 1 estoy sumando 2, nos va a decir que el test falló. Esto, por cierto, no se está enviando al servidor, a diferencia de los ejercicios que estábamos haciendo antes. Si vamos a la pestaña de Network, deberíamos ver todo lo que se envíe. Y si mandamos a analizar, no tenemos nada. O sea, no es lo que les contaba Juli, ejecutar código con Mulan. ¿Sí? Por ahí, en una charla de 40 minutos, no se puede hacer el énfasis en lo importante que es esto, o en lo loco que es esto, ¿sí? Pero permitiría cosas demasiado locas. Transpiling, todo lo que mencionó Juli y lo que se les ocurra. Podrían estar corriendo Ruby en el navegador. Vieron que yo antes dije, créanme que estoy mandando al servidor porque es Ruby, entonces tiene que estar sí o sí en el servidor. Con Mulan les podría haber estado mintiendo. ¿Sí? Podría haber estado corriendo Ruby en el navegador. Que es bastante fuerte. ¿Sí? Sí, y de hecho podemos probar eso ahora. No con Ruby, porque de nuevo, como les dije, el soporte que tenemos para ejecutar código con Mulan es medio... Beta. Sí, está en beta. Pero sí podemos hacerlo con Python. Y si reescribimos este cacho de código en Python, que si no me equivoco debería quedar así... ¿Sí? ¿Sí? ¿Así? ¿Está todo bien? Perfecto. Y enviamos entonces... ¿Cómo? Sí, perfecto, Perfecto, gracias. Entonces, si mandamos esto... Dice JavaScript abajo. Eso es exactamente lo que quería. ¿Sí? Bueno, eso era algo que quería mencionar que me parece bastante simpático y es que el código está escrito en Python, ¿sí? Pero los tests están escritos en JavaScript. Y de todos modos lo está ejecutando. ¿Por qué? Porque como mencionamos antes, en realidad no mencionamos que los tests también se estarían pasando a este AST de Mulan, pero es lo que está sucediendo.
tanto el código como los tests se están pasando a una AST y nosotros estamos ejecutando ese AST, que es totalmente independiente del lenguaje con el que partimos. Una segunda cosa que me parece bastante simpática de esto es que estamos usando un proyecto que escribimos en Haskell y compilamos a JavaScript en el navegador para correr JavaScript en el navegador. ¿Sí? Lo hicimos, caballeros. Tipo, ¿por qué? Bueno, sí, eso es ignorando el hecho de que ahora también podemos correr Python, ¿no? Pero sí, nada. Me parece simpático. Me alegro. Siguiendo a... Uy, de nuevo hice esto, perdón. Bien, Mulang en el navegador. Bien, uy, fuck, bueno. Ya me spoileé. Teníamos esas tres cosas y la verdad es que no tenemos una cuarta cosa. Si a ustedes se les ocurre algo, por favor mándenos un mail, porque yo creo que tiene potencial para hacer un montón de locuras esto. O sea, de hecho, algo que se podría hacer es, en un futuro, ustedes no sé, están en un proyecto que es Java y lo quieren migrar a Ruby. ¿Sí? Pasa mucho que se quieren migrar a otra tecnología o a otra versión. Si escribiésemos el código en Mulang, eso sería trivial. De hecho, yo podría comitear a Git solo cosas de Mulang. Que Mulang no tiene en cuenta, por ejemplo, si yo puse un paréntesis de más, o sea, si le puse un espacio de más, si mi estilo en realidad no es tab, sino spaces, por ejemplo. ¿Sí? No tiene en cuenta códigos, estilos de código. ¿Sí? Está todo normalizado a un AST que es único. Entonces yo podría tener mi código en Git usando Mulang y se resolverían todos esos conflictos locos de, bueno, yo pusheo con espacios y él con tab, entonces tengo que ponerme a corregir errores de merge que no tienen sentido. ¿Sí? Es el mismo código, nada más que tenemos diferentes estilos. ¿Sí? Hace mucho vi una charla que se llamaba Thin Languages, que planteaba esto, y en ese momento todavía no estaba desarrollado Mulang. Por ahí, si hoy se planteara esa misma charla, les diría que quizás Mulang es una buena alternativa. Si nadie, probablemente no muchos la hayan visto, si no la vieron, véanla, es una charla muy interesante. Y si les copó Mulang, piensen qué se podría hacer juntando ese concepto con esto de acá. Postas son cosas bastante copadas, ¿sí? Que no las hacemos porque en el día a día tenemos otras prioridades, no vivimos 100% de Mulang, ¿sí? Hay clientes que nos piden otras cosas, entonces en el día a día estamos haciendo esas otras cosas, ¿sí? Que un botón se vea más lindo. Yo preferiría estar todo el tiempo desarrollando estas cosas, pero bueno, la vida es así y no se puede. Así que nada, creo que con eso estamos. Nos quedan... Sí, sí, o sea, más o menos lo que iba diciendo Lucho. ¿Conclusiones? Nada, no hay conclusiones. No hay por qué. Sí, es que, no, a ver, es algo sobre lo que estamos trabajando día a día. No es un proyecto que haya concluido, entonces, sí, no hay. Lo que quiero invitarlos a hacer, sin embargo, es que, bueno, Mumuki es un proyecto open source, entonces ustedes pueden perfectamente, si quieren, buscarnos en GitHub, buscarnos en, no sé. En la próxima slide nos dice dónde. Sí, en esas. Tienes razón. Pueden buscarnos en GitHub. Acá tenemos el repositorio de lo que les estaba hablando Lucho antes, Mumukit. Acá tenemos el de Mulang. Y acá, esto me olvidé de mencionarlo, tenemos un ¿vieron esa nubecita que tenían entre Ruby y Mulang? Bueno, estamos trabajando en poder sacar esa nube porque, a ver, si nosotros quisiéramos poder ejecutar Ruby en Mulang, entonces deberíamos poder, si quisiéramos poder tener Ruby simplemente en el navegador, entonces deberíamos tener todo dentro de Mulang. Y como lo estamos resolviendo con una dependencia externa, es algo que hoy en día no podemos hacer. Entonces sí, esto es un parser de Ruby hecho en Haskell en el que estamos trabajando. Y sí, bien, pueden encontrar a Mumuki en... Esta barra está mal, pero en mumuki.io. Y pueden encontrarlo después en Twitter, Instagram y Facebook como Mumuki Project. Me soplan que deje tiempo para una preguntita. Así Ok, que... perfecto, porque es lo que venía. ¿Alguna pregunta? Una sincro tremenda, ¿eh? Para los chicos de Mumuki. Ahí voy. Me fijo, si no, así está bien. A veces no le pagamos. ¿Qué tal? No me pagaron. De hecho, tuve que pagar para venir. No tengo mucho Pregunto, slide, así ¿qué que tan no lo utópico puede ser la idea de tener un proyecto
escrito en distintos lenguajes de programación por distintos programadores, cada cual con su expertise en ese lenguaje, y que todo eso pase a ser un mismo proyecto con este tipo de herramientas. Y si no es mucho laburo para enseñar programación. ¿Qué cosa? La última parte no entendí, perdón. Que si todo esto que están haciendo no les parece Ah. demasiada cosa para enseñar programación. Vamos, ¿la respondo yo? Sí, dale. Dale, vamos en orden. Lo primero es más o menos lo que yo quise, lo dije muy rápido, pero es lo que quería decir. Justamente esto, la ventaja que tiene es no tiene en cuenta estilos de códigos, etc. Entonces, no sería loco que, como dijo él muy bien, un equipo de diferentes desarrolladores, ¿sí? De diferentes expertises, diferentes estilos, diferentes lo que sea, todos puedan usar Mulang, ¿sí? Y todo esto conviva bien y todo ande bien. Lo que dice Juli es, solo 9 lenguajes hoy en día tienen soporte para lo que es generar el ST y demás, y no todos encima permiten ejecutarlo, porque todo esto es bastante casero, y cada cosa que agregamos posta requiere mucho laburo. Entonces, hoy en día lo que decís es bastante utópico, sobre todo si querés pensar en ejecutar Scala o algún lenguaje medio loco. Si quisieras hacerlo en JavaScript, no es muy loco. De hecho, si te interesó, viste la URL del repo, te pones a codear y por ahí sale. Y lo segundo era... era un chiste. Sí, es bastante laburo, pero como que es medio lo que nos diferencia. O sea, la U me lo va a agradecer, estoy haciendo un poco de marketing acá, pero como que la mayoría de las plataformas hacen lo de verde y rojo, y, o sea, no quiero desmerecer, es un montón eso, y posta seguro hay un montón de gente laburando muchísimo para que eso ande. Nosotros le metimos ese extra, entonces lo queremos comunicar y le queremos, no sé, estamos orgullosos de eso. ¿Sí? Y una cosita muy rápida, ya me está mirando con cara de cortá, pero ahí decía, me toca chupar un poco las medias, ahí decía F.L. Bulgarelli, ¿sí? En uno de los autores. Fue la persona que empezó todo esto, ¿sí? Que es tan generoso que hoy en día ni siquiera se subió acá a contar lo que él hizo, nos dejó el lugar a nosotros, ¿sí? De hecho en la empresa se corrió un poco de lo que es la tecnología y nos dejó a nosotros. Tratamos de estar a su altura, es muy difícil porque posta es alguien muy crack, pero nada, reconocer los méritos. Mucho de lo que estamos contando acá, si no es la gran mayoría, lo codió él, lo pensó él, entonces nada. Donde quiera que esté, Franquito, gracias. Muchas gracias, chicos.